El secreto que mi madre llevó a la tumba parte 1, la caja. Jamás imaginé que la muerte de mi madre revelaría un secreto capaz de destruir todo lo que yo creía sobre nuestra familia. Y, sin embargo, también fue ese secreto el que me llevó a conocer el amor más inesperado de mi vida. Mi nombre es Elena, tengo 29 años, y esta es la historia de cómo conocí la verdad, y cómo esa verdad terminó salvándome. Cuando mi madre murió, nuestra relación estaba completamente rota. No hablábamos desde hacía 8 meses. Una discusión absurda, orgullo de ambas partes, cansancio acumulado, palabras hirientes que ninguna pudo retirar a tiempo. Entrar a su casa por última vez fue como abrir un recuerdo congelado en el tiempo. El olor a jazmín seguía allí, intacto, flotando en cada rincón. Pero había otro aroma, uno más pesado y opresivo, el silencio. Un silencio que parecía esconder algo oscuro, algo que llevaba años esperando salir a la luz. Mi hermano Tomás me acompañó ese día. A diferencia de mí, que estaba destrozada, él parecía extrañamente tranquilo, casi sereno. Como si supiera algo que yo no. Como si hubiese estado preparándose para este momento. Caminamos por la casa en silencio, rodeados de los objetos de mamá. Sus libros. Sus plantas. Su sillón favorito junto a la ventana. Cada cosa me recordaba nuestras peleas, nuestros silencios, todo lo que nunca pudimos reparar. Entonces Tomás se detuvo frente al placar de su habitación y me miró con una expresión extraña. Mamá dejó una caja para vos, me dijo mi hermano, evitando mirarme directamente a los ojos. ¿Una caja? ¿Qué caja? Pregunté, sintiendo cómo se me secaba la garganta. Una que estuvo guardada ahí arriba durante años. Decía que cuando llegara el momento, yo tenía que dártela. La caja estaba arriba del placar, madera oscura, un candado pequeño de bronce, y una nota amarillenta pegada con cinta adhesiva vieja. La letra de mamá era inconfundible. Para Elena. Cuando estés lista para comprender. Sentí un nudo en el pecho que me cortaba la respiración. Mi madre siempre tuvo un aire misterioso, es cierto, pero esto era diferente. Esto era perturbador. Tomás extendió la mano para tomar la caja, pero lo frené con un gesto brusco. No. Es para mí, le dije con firmeza. Él suspiró profundamente, como si hubiese perdido una batalla que llevaba tiempo librando en silencio. Su mirada decía mucho más de lo que sus palabras podían expresar. Está bien, Elena. Pero cuando la abras, por favor, llámame. No estés sola con esto, me pidió con voz temblorosa. ¿Por qué decís eso? ¿Qué es vos? Lo presioné. Nada. No sé nada, mintió, y ambos lo sabíamos. Esa noche, en mi departamento, con las manos temblando, abrí la caja. El candado se dio fácilmente, como si hubiese estado esperando ser abierto por mí y solamente por mí. Adentro había varios objetos que me dejaron sin aire. Una foto vieja de mi madre embarazada. Pero no era cualquier foto. Ella se veía joven, radiante, enamorada. Y completamente sola. No había nadie más en la imagen, como si quien debiera estar ahí hubiese sido borrado deliberadamente. Un colgante de plata con forma de corazón, delicado y hermoso, con una pátina antigua que hablaba de años guardado. Una carta sellada con cera roja. El sobre estaba intacto, nunca había sido abierto. Y un papel doblado con una dirección garabateada, calle Las Acacias 47, Villa del Carmen. Un pueblo a 2 horas de casa. Un pueblo del que mi madre jamás había hablado. La carta tenía una frase escrita en la portada, con la letra temblorosa de mamá. Perdóname, Elena. No supe hacerlo mejor. No pude dormir esa noche. Di vueltas en la cama, mirando el techo, sintiendo como las preguntas me carcomían por dentro. ¿Qué era lo que mamá no había sabido hacer mejor? ¿Qué había en ese pueblo? ¿Y por qué Tomás parecía saber algo que yo no? Al día siguiente, apenas amaneció, tomé las llaves de mi auto y decidí ir al pueblo. Tomás insistió en acompañarme cuando lo llamé para avisarle. No vayas sola, Elena.
Por favor, me rogó. Entonces vení conmigo. Pero quiero respuestas, Tomás. Y vos me las vas a dar, le exigí. Durante todo el viaje, él estuvo callado, nervioso, retorciendo sus manos sobre sus piernas. Miraba por la ventanilla como si quisiera estar en cualquier otro lugar menos ahí. El pueblo era pequeño y silencioso, con casas antiguas y calles que parecían detenidas en el tiempo. Había algo melancólico en el aire, como si el lugar entero estuviese atrapado en una tristeza vieja. Encontramos la dirección sin dificultad. Era una casa amarilla, con el frente algo descuidado pero con un jardín lleno de flores. Golpeé la puerta con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a explotar. Abrió una mujer anciana de unos 80 años, pero con una vitalidad extraña en los ojos. Me miró de arriba abajo, y su expresión cambió completamente. Se puso pálida. «Vos sos Elena», dijo, y no era una pregunta. Era una afirmación. «¿Cómo sabe quién soy?», pregunté, desconcertada. «Porque te estuve esperando por casi 30 años, mi amor», respondió con voz quebrada. Su nombre era Ángela. Nos hizo pasar a su casa, que olía a lavanda y a recuerdos viejos. Sirvió té con manos temblorosas y habló directo, como quien carga una verdad demasiado pesada durante demasiado tiempo. «Tu madre cometió un error», comenzó. «Bueno, no. Eso no es justo. ¿Tu madre fue víctima de un error? ¿De una injusticia que nunca pudo reparar?». Me entregó una carpeta amarillenta con documentos médicos, recortes de diario viejos, y un certificado de nacimiento. Mi certificado de nacimiento. Pero no era como el que yo conocía. El apellido paterno estaba tachado con tinta negra, y debajo, escrito a mano con letra apurada, decía, Adrián S. Nunca en mi vida había escuchado ese nombre. Tomás, sentado a mi lado, bajó la mirada y respiró hondo, como si finalmente el secreto que había cargado durante años estuviese saliendo a la luz. Ángela comenzó a contar la historia con voz firme pero llena de dolor. «Tu madre, mi querida amiga, se enamoró perdidamente de un hombre llamado Adrián cuando tenía 25 años. Él era todo para ella, inteligente, apasionado, soñador. Se amaban de una forma que pocas veces he visto en mi vida». «¿Y qué pasó?», pregunté con un hilo de voz. La familia de él no aprobaba la relación. Eran gente importante del pueblo, con dinero y apellido. Tu madre era de afuera, era independiente, era diferente. Para ellos, eso era inaceptable. Ángela continuó relatando cómo hubo discusiones violentas, amenazas veladas, presiones sociales que fueron asfixiando el amor de ambos. Adrián intentó resistir, pelear por esa relación, pero su familia tenía demasiado poder. Hasta que un día, Adrián desapareció. Simplemente, se esfumó. Tu madre lo buscó durante meses, desesperada. Fue a la policía, contrató a un investigador privado, recorrió cada rincón de este pueblo y de los alrededores. Nada. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Ángela mientras hablaba. 4 meses después, supo la verdad. Adrián había muerto en un accidente de auto en una ruta solitaria. Su familia ocultó todo para evitar el escándalo, porque estaba escapándose con tu madre cuando ocurrió el accidente. Nunca hubo funeral público. Nunca hubo explicaciones. Solo, silencio. ¿Y mi madre?, pregunté, sintiendo como las lágrimas empezaban a caer también por mi rostro. Tu madre quedó sola, embarazada de 4 meses, y completamente rota. La familia de Adrián la amenazó. Le dijeron que si hablaba, si hacía público lo que había pasado, destruirían su vida. Y ella decidió protegerte. Decidió no decir nada jamás. Yo no sabía si llorar, gritar o romper algo. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y confusión que me partía en dos. ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué me ocultó quién era mi padre?, grité, con la voz quebrada. Ángela se acercó y me tomó las manos con ternura. Porque temía, mi amor. Temía que buscaras a la familia de Adrián. Y ellos, no son buenas personas. Tu madre quería que tuvieras una vida tranquila,
sin ese peso. Pero se equivocó. Y ella lo sabía. Tomás finalmente habló, con voz temblorosa. Mamá me contó todo cuando cumplí 20 años. Me hizo prometer que te lo diría cuando ella ya no estuviera. Pero también me rogó que esperara el momento correcto. Perdóname, Elena. No supe cuándo era ese momento. Lo miré con una mezcla de dolor y comprensión. Él también había cargado con esto. Él también había sufrido en silencio. Esa noche, de vuelta en casa, no pude dormir. Observé el colgante de la caja una y otra vez bajo la luz de mi lámpara. Entonces noté algo que no había visto antes, una pequeña inscripción en el reverso. S. ¿Elena S? Esas eran mis iniciales reales. ¿El apellido que debía haber llevado? Decidí investigar por mi cuenta. Pasé horas frente a la computadora, navegando registros públicos, archivos antiguos, periódicos digitalizados del pueblo, notas perdidas en páginas olvidadas de Internet. El apellido, S, aparecía en varios documentos, antiguas propiedades, un par de negocios cerrados hace años, algún litigio viejo sobre terrenos. Nada demasiado concreto, hasta que encontré un nombre que me hizo frenar en seco. León S., 32 años. Mecánico. Residente en Villa del Carmen. El único portador joven del apellido S en todo el pueblo. Mi corazón empezó a latir con una fuerza descontrolada. ¿Quién era este hombre? ¿Un primo lejano? ¿El sobrino de mi padre? ¿O simplemente un desconocido que, sin saberlo, cargaba conmigo un pedazo de historia rota? Busqué más información. Encontré una foto pequeña en su perfil de LinkedIn. Un hombre de ceño fruncido, manos manchadas de grasa, una expresión firme y seria. Trabajaba en un taller mecánico en las afueras del pueblo. No sé por qué, pero esa imagen me transmitió algo familiar. Una forma de mirar el mundo, quizá. Una intensidad en los ojos que me recordaba a algo o a alguien. Necesitaba respuestas. Y esta vez, necesitaba encontrarlas sola. A la mañana siguiente conduje hasta el taller sin avisarle a nadie. El lugar estaba medio escondido detrás de unos árboles viejos y un cartel de chapa oxidado que decía, Taller León, reparaciones. Se escuchaba música de rock suave mezclada con el sonido metálico de herramientas golpeando. El olor a aceite y a motor quemado flotaba en el aire. Cuando abrí la puerta, lo vi. Estaba de espalda, completamente concentrado en arreglar una motocicleta. Brazos tensos y marcados, movimientos seguros y precisos. Algo en su postura, en la forma en que se movía, me resultó extrañamente cercano. ¿Hola? Dije, apenas audible, sintiendo como mi voz temblaba. Él se giró lentamente. Y el mundo, por un instante, pareció detenerse por completo. Sus ojos, grises, profundos, intensos, se abrieron con una mezcla de sorpresa y absoluto desconcierto. Se quedó paralizado, con una llave inglesa en la mano, mirándome como si acabara de ver un fantasma. No dijo nada al principio. Solo me observaba, estudiando cada rasgo de mi cara, como si intentara descifrar un recuerdo enterrado hace mucho tiempo. Dio 2 pasos lentos hacia mí, cauteloso, como quien se acerca a algo extremadamente frágil que puede romperse en cualquier momento. Vos, murmuró con voz ronca. Vos sos idéntica a mi tío Adrián. Se me heló la espalda. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Adrián? Repetí, casi sin voz. Él asintió despacio, sin dejar de observarme con esa intensidad que me recorría completa. Era como si cada rasgo de mi cara le revolviera su propia historia, sus propios fantasmas. Perdón, intenté explicar, pero las palabras no me salían. Necesito hablar con vos. Es muy importante. León dejó la llave inglesa sobre la mesa de trabajo, se limpió las manos con un trapo viejo, y señaló una mesa llena de herramientas en un rincón del taller. La despejó rápidamente y me ofreció asiento en un banco de madera. Se sentó enfrente, apoyando los antebrazos sobre las rodillas, mirándome con una mezcla intensa de cautela,
curiosidad y algo más que no pude identificar en ese momento. Decime qué está pasando, pidió con voz baja pero firme. Porque te juro que hace 5 segundos pensé que estaba viendo un fantasma. Le conté todo. Desde el principio. La muerte de mamá. La caja escondida. La carta que no me animaba a abrir. La parte 2 ya está disponible en mi perfil. Busca el siguiente capítulo y seguí descubriendo los secretos que aún quedan por revelar.